pues compararan sus datos. Para que compararan sus datos, recuerdan. Entonces, o sus operaciones, checar si están bien. Por lo tanto, pues vamos a hacer un ejercicio. Entonces me dicen si se ve bien, digo normal de izquierda a derecha, ¿eh? ¿Si se ve o no se ve? Se ve, profe, desde el 3D hasta la K. Ok. Oh, muy bien. Ok, entonces tenemos una columna que está empotrada y libre arriba. Y vamos a tener una carga, que es obviamente la que vamos a encontrar con una excentricidad. Esa excentricidad va a ser igual a 4 centímetros. Uy. Así sí se ve, Karim, el 4. El material tiene un esfuerzo permisible de 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego, el módulo, como es acero, sería 2.039 por 10 a la 6 kilogramos también sobre centímetro cuadrado. La sección va a ser una viga ahí que va a estar colocada hacia acá. Así. Que va a tener así las siguientes dimensiones. Este es 1, 10 y 1. Y son centímetros. Este del centro va a tener 1.5. Así. Ok. Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Vamos a encontrar la carga máxima que soporta esta columna empotrado y libre arriba con una excentricidad de 4 centímetros, de tal manera que no falle por pandeo, no falle el material y tampoco falle por la carga excéntrica, es decir, que el esfuerzo permisible, que el esfuerzo máximo que produce la carga que vamos a aplicarle sea menor que este esfuerzo permisible de 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, profe, repite lo de que no falle por qué y no falle por cuánto. Que no falle por pandeo. Que la carga crítica sea mayor o igual que la carga máxima. ¿Sí se ve o no se ve? Se ve. Así. Que la carga crítica sea mayor o igual que la carga máxima que yo le voy a poner aquí, pero esa carga máxima es como excéntrica, con esta excentricidad de 4. Luego voy a checar que la carga, ¿se acuerdan que teníamos una carga de falla o de fractura? Que también sea mayor o igual que la carga máxima que le voy a poner como excéntrica. Y que el esfuerzo permisible
sea también mayor o igual que el esfuerzo máximo que produce con esta carga como excéntrica. Ahora sí. Ahora sí, profesor, ¿qué diferencia? Sí, perdón. Es que he platicado como que no. Ok, entonces, pues para la carga crítica de pandeo necesitamos la inercia menor. Lo tendríamos así. PCR va a ser igual a pi cuadrado por E por I, que sería la inercia menor, sobre K por L al cuadrado. Aquí la K es igual a 2 porque está empotrado y libre arriba. Entonces la K vale 2. Esta K valdría 2. Luego vamos a sacar la carga. Eso no se ve. La carga por fractura, que sería el esfuerzo permisible, que son los 1000 por el área de la columna, por esta área de la columna. Y entonces, recuerdan, de estas dos, la que yo le puedo poner a la columna sin que falle, pues es la menor. Y esa menor, la menor de estas dos, es la que voy a usar como P excéntrica en el esfuerzo máximo. Sería esfuerzo máximo va a ser igual a la P, esta P como excéntrica, sobre el área por toda la expresión de la secante. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Es usted muy claro. Gracias, maestro. Ah, muy bien, maestro. Muy bien, maestro. Ok, lo que vamos a hacer, es calcular la inercia primero. Vamos a calcular la inercia primero. Entonces tenemos el FC o el esfuerzo permisible, que sería 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego, la música no está muy fuerte. No, ¿Tampoco había música? Alguien dijo del... Ah, a ver. ¿No se oye? Ah, pues si no se oye, la quitamos. ahí sí se escucha. Ah, ¿ya se oía? Ahí se escucha. ¿Pero fuerte o no? Súbele poquito más. ¿Más? Sí, un poco más. Ahí ya se alcanza a apreciar. Ok. A ver, entonces, les decía, tenemos el F'C, perdón, el esfuerzo permisible, el módulo, y vamos a calcular la inercia alrededor del eje horizontal. En que bájele poquito. Y es que soy muy recio. Ah, ya la quité. Vamos, ya me la voy a escuchar yo solo. Perdón. Pero bajito, porque aquí sí la puedo escuchar bajito. Ok, a ver, entonces tenemos que es una sección compuesta.
Y entonces vamos a usar el teorema de los ejes paralelos. Primero alrededor del eje horizontal. Y entonces sería la inercia de los dos extremos, de los dos patines. La base es 1 y la altura son 10. ¿Por qué? La base es 1 porque es paralelo a el eje en el que estamos encontrando la inercia. Entonces sería 1 por 10 al cubo sobre 12 más el área por la distancia que hay entre los dos ejes paralelos, que son el eje de la viga, el eje de la sección y el eje de la sección compuesta. Entonces sería, en ese caso, pues la distancia es 0 porque los ejes coinciden. Y lo multiplicamos aquí luego por 2 porque son dos segmentos iguales, ¿no? Los dos patines son iguales, de 1 por 10, y están en la misma posición. Entonces lo multiplicamos solamente por 2. Luego hacemos la inercia de la barra del centro. La barra del centro tiene entonces una base de 10 y una altura de 1.5. Entonces sería la base por la altura al cubo sobre 12 más su área por otra vez la distancia al cuadrado de la distancia que hay entre los dos ejes paralelos, que serían los ejes que pasan por los centroides horizontales. Y eso me da 169. Ahí ustedes lo pueden ir revisando, ¿no? Luego, la inercia alrededor del eje vertical sería ahora 10 por 1 al cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado. Si se fijan, ahora sí tenemos distancia, que sería la distancia que hay entre el eje del rectángulo de 1 por 10 y el eje de la figura compuesta. Como la figura es simétrica, entonces el eje está a 6. Y la distancia que hay al eje de la figura vertical del 1 por 10, pues sería 6 menos 0.5, que serían 5.5 al cuadrado. Y como son dos figuras y son iguales, pues, y están colocadas igual que damos, entonces lo multiplico aquí por 2. En el caso del centro, tendríamos ahora la altura de 1.5, perdón, la base de 1.5, la altura de 10 al cubo sobre 12, y la distancia que hay entre los ejes paralelos, pues es 0. Entonces la inercia me da 731. A ver, revísenla ustedes, a ver si está bien, o si no me equivoco. Oiga, Inge, Mande. si no, va a poder pasar su archivo de MATCAD como para estudiarlo así y hacer más casos nosotros, o le sube poquito para poder copiarlo. ¿Qué onda? ¿Le subo cómo? Así el documento de MATCAD al grupo, Ah, no hay forma. sí, sí, sí. Sí, sí, lo que quería que vieran era la parte de la secante y del coseno, ¿no? Pero sí, sí, yo se lo subo al grupo entonces. Ok, entonces si también le puedo subir más, sí se ve, ¿no? ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve. Mira, Ok, entonces esta sería la otra inercia. Tenemos dos inercias, una de 169 y una de 731. La de 169 es la menor. Con esa menor vamos a calcular la carga crítica de pandeo. Ahí está el pi al cuadrado por el módulo por la inercia menor sobre k por L al cuadrado. Entonces la k son 2. La L son 2.4, que es la altura, por 100 para que esté en centímetros. Y entonces la carga que me da son Inge, una duda. Porque había dicho que salía el K valor a 2. por la columna que está, por los tipos de apoyo de la columna, está empotrado Ah, ok. abajo y libre arriba. Sí, sí, ya recordé que ya no los había dado. Ok. Entonces eso da 14.803. Si yo le pongo esa carga, el esfuerzo permisible son 422, que es menor que el 1000, que este esfuerzo permisible. Por acá lo tengo. Entonces,
Pues con esta carga axial no se va a pandear y tampoco va a fallar. Entonces ya esta carga yo se la puedo poner. Pero también tendríamos que revisar la carga máxima por fractura, que sería el área por el esfuerzo permisible. Y son 35 o 35,000. Ya vimos entonces que si yo le pongo 14,803, no se pandea y obviamente tampoco falla. ¿Por qué? Porque el esfuerzo permisible son 1,000 y la carga máxima que le puedo poner son 35,000. Entonces solamente le estoy poniendo 14,803, que es la carga crítica de pandeo. Pues esa es la que voy a usar como máxima. Aquí se fija, Miguel, la carga máxima sería la menor de la carga crítica y la carga máxima, que sería la carga máxima o la carga por fractura. Aquí le vamos a cambiar a fractura para que no se confunda. Sí. Entonces la menor de esas dos, pues es 14,000. Con esa vamos a encontrar entonces como excéntrica, con una excentricidad de 4 centímetros, vamos a encontrar el esfuerzo máximo. Para eso necesitamos el radio de giro, y el radio de giro es con la inercia mayor. ¿Por qué? Porque en esa dirección es donde se está pandeando la... ¿Qué trae esta? ¿Qué trae? Auxilio, socorro. A ver, tiene una excentricidad de 4, el C1 ya lo vimos que era de 6, recuerdan que es la distancia desde el centroide hasta la fibra más alejada. Luego el radio de giro, entonces, como la excentricidad está en la dirección de la inercia mayor, entonces, pues con esa inercia mayor sacamos el radio de giro. Y con la expresión que teníamos entonces de P sobre el área por toda la expresión para la secante, podemos calcular el esfuerzo máximo, que da 1090. Esta P que le habíamos puesto como axial, pues no tenía problemas, pero como excéntrica sí, produce un esfuerzo de compresión de 1090, que es mayor que los 1,000, el esfuerzo permisible. Ahí entonces aquí está la parte que les decía, miren, este es 1 sobre coseno o la secante, aquí lo pueden, lo escriben directo, la secante así, y les da entonces el mismo valor. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya vimos que con el esfuerzo máximo que produce esta carga P de 18, de 14,800, produce un esfuerzo de 1090, que es mayor que los 1,000 del esfuerzo permisible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues de esa misma expresión que tenemos para el esfuerzo, le ponemos la P como X, o ahí le pueden dejar una P, pero estamos usando una P allá. Entonces usamos la P como X aquí y le sustituimos el esfuerzo permisible de 1,000. Ahí le pueden poner los 1,000, así. Y entonces me da 13,780, que es menor que la P. ¿Sí recuerdan cuánto varía? ¿No? 1090 contra 1,000, con 14 son 1090. Entonces con 13,780, pues da los 1,000 del esfuerzo permisible que tenemos. Entonces, puede ser así, que calculen ustedes la carga, o también aquí en MATCAD se puede obtener como esfuerzo, es decir, esta X es P sobre A, esta X es P sobre A, y entonces este esfuerzo, si lo multiplico por el área, pues me da la misma P que teníamos arriba, recuerda. Entonces, ya tenemos una P que es de 13,780, que produce un esfuerzo
menor que los 1000. Entonces ya esta cumple. Lo que sigue entonces es checar qué deformación es la que está generando. Entonces con esa P, nosotros calculamos la deformación con una expresión que teníamos para la deformación máxima. Hoy el compañero que me decía que tenemos que revisar de esto y con esto y con esto, también tenemos que revisar la deformación para que la carga sea, para que podamos aceptar esa carga en esa columna, calculamos también la deformación y vemos que la deformación es 1.35 centímetros, 1.36 centímetros, perdón. Y si dividimos la longitud entre 240, que era la deformación permisible, pues podemos ver que la deformación que produce la carga de 13.780 es mayor que 1, es mayor que la permisible. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta misma expresión, en esta expresión de la deformación, aquí le vamos a poner el 1 y lo pasamos hacia el otro lado restando. Lo pasamos hacia el otro lado restando y lo resolvemos para P. Y entonces pueden ver que la carga ahora es 2.484. Si yo le pongo una carga de 2.484, esa va a ser mi carga máxima. Y entonces pueden ver que el esfuerzo que produce son 156. Y la deformación, ¿dónde la tengo aquí? ¿Dónde está la deformación? Oh, no la volví a calcular. Déjenla vuelvo a calcular, ¿eh? Oh, ¿dónde está? Aquí está. Esa expresión sería así, y aquí ponemos así. Con la nueva P de 2.484, podemos ver entonces que tendríamos primero un esfuerzo de 156. Uy, ¿qué hice? Auxilio. Así. Con la carga P de 2.484, tenemos entonces un esfuerzo máximo de 156. Y tenemos una deformación de 0.19. Como la deformación máxima es 1, entonces ya la deformación aquí pasa. Y ya tenemos entonces todo todas las condiciones. ¿Qué hice acá? ¿Sabe qué hice? Pero, a ver. Tenemos entonces que la carga máxima son 2.484. Tenemos nosotros un PCR, es 14. Tenemos un PRAC, que son 3.500. Tenemos entonces una P, que es la carga máxima, de 2.484. Y también tenemos entonces un esfuerzo, un esfuerzo máximo de 156. Tenemos una deformación, ahí la tienen ahí definida, de 0.19. Entonces, el esfuerzo, la deformación máxima es esta. La deformación máxima es esa. Y me falta el esfuerzo permisible para checarlo. No es. ¿Dónde está? Aquí está este. Inge, pero eso son igual que las fórmulas de la otra clase. ¿Sí? Sí, ¿por qué no?
No sé, no entiendo su pregunta hoy. Es que puso, o sea, sí sé que es que lo dividió porque está multiplicando, pero la K, ¿Cuál K? ¿Cuál K, señorita? ese tiene K por L. Ah, ok, a ver, a ver. Nosotros hicimos una expresión sin K porque era para una columna que estaba doblemente articulada. Pero ya si la columna tiene apoyos diferentes, entonces esa L de esas expresiones se tiene que cambiar por la longitud equivalente, que sería K por L, en la deformación y en el esfuerzo, mira, este y este. Nada más eso cambió porque la columna tiene ahora diferentes apoyos. Eso sí lo vimos la clase pasada. Pero en la fórmula solamente era la secante y tenía la raíz de P sobre L, que sería, y ya era multiplicado por L sobre 2, o sea, el sobre 2 sí lo entiendo, y menos 1, no había agregado la K. Ah, Es ok. que acá antes valía uno, ¿no, Inge? Y acá valía uno porque la columna estaba empotrada, perdón, articulada arriba y articulada abajo. Entonces, si la columna tiene diferentes tipos de apoyo, entonces tiene que multiplicar así K por L. Tiene que usar la longitud equivalente aquí, porque los apoyos de la columna cambiaron. Pues también está empotrada solo de abajo, en el ejemplo de la otra clase. No, pero sí tenía dos. A ver, yo le puse el 2 aquí, revíselo, si lo puede ver, sí, pero sí tenía el 2. A Sí, pero ver, yo no lo tenía marcado en mi fórmula, más bien. ok. En la fórmula, ¿se acuerda que puse yo primero las fórmulas de un lado? Sí, pero no había puesto K, por eso cuando les estaba revisando fue como que me revolví. Ah, ok. Entonces, en el caso de que estuviera doblemente articulada, teníamos las fórmulas ahí definidas en el pizarrón. Y cuando hicimos el ejercicio, la columna era empotrada y libre arriba. Entonces, cuando llegamos a esa parte, multiplicamos el 2 por el 500, creo. Sí, era una columna de 500, eh. Entonces, sí lo usamos, pues. Pero sí es de esa manera. Ok, entonces, pues, perdón, esa es la parte que tenemos que checar. A ver, la carga crítica de pendeo son 14,000. La carga por fractura son 35. La menor de estas dos es la que le voy a poner para encontrar el esfuerzo permisible. Como el esfuerzo permisible fue mayor que 1,000, entonces encontré una carga máxima con el esfuerzo de 1,000, que me da 2,484. Y con esa carga ya el esfuerzo son 156 y la deformación entonces sería 0,19 centímetros y la deformación permisible es 1. Entonces, pues con estos valores se cumple que la columna no falle por pandeo, que no falle por fractura, que no falle como excéntrica y que además produzca una deformación menor que la permisible. Entonces, a esa columna solamente le puedo poner 2,484 kilogramos. Si le pongo más, probablemente lo resista, pero se va a deformar más de lo permisible, más de 1 centímetro. Entonces, pues la columna puede fallar y no queremos que falle por pandeo. Por lo tanto, la carga máxima pues es la P. La carga máxima que le podemos poner es igual a la P, esa P que tenemos ahí de 2,484. Eso vamos a poner aquí así. ¿De acuerdo?
Ok, entonces, pues no sé si tengan preguntas, o no sé si lo checaron ustedes, o no sé si se van a esperar a tener el archivo para verlo, o no sé. O no sé si están aquí. Yo Inge, quisiera ver el archivo, profe. Qué bárbaro. Yo tengo una pregunta, Inge, en el esfuerzo máximo, en la fórmula, el C, bueno, el valor que pusimos en C1, ¿me lo podrá explicar otra vez? ¿Sí? Por favor. Sí, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer, sí, ahorita te lo explico. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, con esos mismos datos, pero vamos a usar una columna que esté doblemente empotrada para que vean entonces en dónde va a cambiar el valor de K que decía Karim. Ahora la columna va a estar doblemente empotrada. La columna va a estar doblemente empotrada. Y bueno, va a tener, la excentricidad es la misma. Ahorita vamos a ir al pizarrón, ¿eh? La excentricidad es la misma. No, sí, lo que cambia creo que era el esfuerzo permisible, ¿sale? A ver. No estamos proyectando, ¿no? Deja acomodar esto. No está ahora mi staff para que me ayude con esto. A ver. La columna va a estar ahora así, va a tener doblemente empotrado. La excentricidad sigue siendo la misma. El esfuerzo permisible van a ser 1520. Eso es todo lo que le vamos a cambiar. La sección va a ser exactamente la misma, solamente para cambiar las condiciones y el esfuerzo permisible, ¿no? Entonces aquí, Karime, la K vale 0.5. Ok. Esa es la columna. Esa es nuestra columna. O lo que preguntaba su compañero de los valores de C y de la excentricidad. La columna tiene un eje así que pasa por el centro de la sección del medio, que pasa por el centro geométrico de toda la sección de la columna y tiene otro eje así. ¿De acuerdo? Entonces, la excentricidad es la distancia que hay desde el centroide de la figura hasta la posición o el eje de aplicación de la carga. Así. Esta distancia es la excentricidad. Y entonces, alrededor de ese eje es donde se va a dar la flexión. Por eso estamos usando esa inercia, en este caso la inercia mayor. Y el valor de C, es la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra más alejada, más alejada. Desde aquí hasta este punto, pues sería, como toda tiene 12, la mitad pues son 6. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Sale. Entonces, esta es la excentricidad, este sería C1 y la inercia que necesitamos para la deformación, máxima y para el esfuerzo máximo, cuando la carga es excéntrica, sería la inercia alrededor del eje que es perpendicular a la excentricidad, al plano de la excentricidad.
Por aquí ahí se alcanza a formar así un plano. Es el plano pues de la excentricidad. Entonces el eje perpendicular es el que me va a decir alrededor de cuál yo tengo que sacar la inercia para usarla en la carga del esfuerzo máximo cuando usamos el radio de giro y la inercia sobre el área para definir esa parte. ¿Sí? Ok, entonces vamos a analizar ahora esta columna. Vamos a encontrar de nuevo la carga máxima que yo le puedo poner como excéntrica a esta columna que está doblemente empotrada y que sigue siendo una excentricidad de 4. La columna de la sección de la columna es la misma. Solamente vamos entonces a analizar el cambio con los diferentes tipos de apoyo. Incluso está orientada hacia el mismo lado y demás. Pero vamos a ver entonces lo que pasa. Vamos a ver entonces lo que pasa. Entonces, el FC son 1520. 1520 fue lo que le puse ya así. Luego la inercia es la misma, 169. La inercia alrededor del eje vertical también es la misma. El área es igual. La excentricidad y el C1 son iguales. Pero ahora, como la columna está empotrada y arriba y abajo, entonces la K vale 0.5. La K vale 0.5. Y entonces tenemos que la carga crítica de pandeo me da 236.848. Y si yo le pongo esa carga crítica de pandeo, me va a generar un esfuerzo de pandeo de 6.767. Y el esfuerzo permisible, pues son 1.520. Entonces, no le puedo poner esta carga. ¿Por qué? Porque el material falla. Y el material falla a los 53.200. Yo le quiero poner 236.000, pues falla porque falla el material. En este caso, quedamos que era por fractura. Y entonces, bueno, pues de aquí tendríamos que tomar el menor. El menor son los 53. Hasta aquí, de nuevo, hasta aquí. Si yo le pongo 53.200 como axial, no va a fallar el material y tampoco se va a pandear. Esa es la primera revisión. Porque ya con 53.000, el esfuerzo que me da, pues son los 1.520, ¿no? Es decir, la carga máxima entre el área, pues me da el 1.520 y entonces no falla el material. Ok, la excentricidad sigue siendo la misma, la C1 es también la misma porque es la misma sección, el radio de giro lo calculamos con la inercia mayor, porque esa es la que alrededor del cual está girando. Entonces, el esfuerzo máximo, si se fijan, si yo le pongo la carga crítica, si yo le pongo la carga crítica como axial, me da un esfuerzo de 6.767. Si le pongo yo la carga de 53.200, pues me da un esfuerzo de 3.383, que es mayor que 1.000. Entonces, aquí estamos checando lo que decíamos, ¿no? Con el coseno y con el seno. Y aquí está la K, Karime. Esta K vale 0.5, esta K vale 0.5. Sí, y cuando vale 1 dice que es cuando está doblemente articulada. Ajá. Sí. Okay. Ajá, entonces como el esfuerzo que produce esta carga P de
53.000 de 53.200 es mayor que los 1.000. Entonces, en esta misma expresión, recuerdan, en esta misma expresión, sustituimos este esfuerzo máximo por los 1.520 y despejamos P, esta X es la P. Entonces, aquí le pueden, este es el esfuerzo permisible de 2.520. Y entonces, si se fijan, cuando resolvemos esa expresión, la carga ahora me da 24.373. Con ese, entonces, con esta carga de 24.373, ya no falla por pandeo, no falla el material y produce un esfuerzo igual al permisible cuando está colocada como excéntrica. Entonces, esa se la puedo colocar como excéntrica. En este caso, solamente era un ejercicio para encontrar en lugar de la carga el esfuerzo. Y entonces, pues ya me da, si multiplico el esfuerzo por el área, me da los 24.373, que es el mismo que sacamos acá, ¿no? Entonces ya tenemos la carga. Esta carga es la que máxima que yo le puedo poner sin que falle el material sin que falle por pandeo y sin que falle por el esfuerzo como excéntrica. Entonces lo que sigue es calcular la deformación que produce esa carga. Entonces esa P de 24.373 produce un esfuerzo de 0.12 centímetros y el permisible pues sigue siendo 1 porque es la longitud sobre 240. Por lo tanto, esta P es la carga máxima que le podemos poner a la columna. Sin que falle por pandeo, sin que falle el material, sin que falle como excéntrica y sin que genere una deformación mayor que la permisible. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, Inge. Muy bien. Entonces, pues, les subo el archivo y mañana lo comentamos. ¿Vale? Ya está, Inge. Ya está, Sí, Inge. Muy bien, Inge. Vale, pues, descansen. Igualmente. gracias, Inge, igualmente. Igual, Inge. Hasta mañana, sí, hasta mañana. Directito, echar una dormidita ahorita, Inge. Bueno.